Desde Fuego de Dios Ministerios, acá en Guatemala, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que amablemente está pendiente de esta transmisión. Estamos totalmente seguros que el Espíritu Santo hablará a sus corazones. Estamos totalmente convencidos que esta palabra viene del corazón de nuestro Dios y que va a edificar a todas estas familias que están pendientes de este mensaje. Y ahí donde está, junto a los hermanos de Vertical, adoremos a nuestro Dios Todopoderoso. Tú del polvo creas belleza, en ti el débil fuerte es. Eres luz en las tinieblas y das vida a mi ser, Dios. Dios, tú mueves las montañas, en tu presencia hay libertad. Tu bondad, Dios, nos acompaña y eterno es tu amor, Señor, maravilloso eres tú. Señor, maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste. Tú del polvo creas belleza y al débil fuerza das. Eres luz en las tinieblas, diste vida a mi ser, Señor, maravilloso eres tú. Señor, maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero
Todos nosotros, como seres humanos, a veces cometemos errores y se puede decir de errores que pueden incidir o que no pueden incidir. Dentro de esos errores puede estar el juzgar a los demás. Esa palabra de juzgar hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque se puede dar la situación que por lo que se ve o por lo que se escucha, una persona puede dar un juicio de alguien sin antes haber indagado o haber investigado esa situación. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 15 dice de esta manera: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Mire lo que dice nuestro Señor Jesús, que Él no juzga a nadie. Y disculpe por hablar de esta manera, pero muchas veces el ser humano juzga hasta por molestar. Pero en la Escritura sigue diciendo en Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Acá se mencionan algunos pecados terrenales, pecados de la carne. También se habla de lo que es el adulterio. Recordemos de que acá se habla de fornicación, se habla de impurezas, se habla de pasiones desordenadas. Eso no le agrada a Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, hay que morir a todo eso. Para que lo tengamos más claro, veamos lo que dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5, prestemos atención. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mire estos fariseos, como dije al inicio, ellos estaban pendientes de otras personas, de cómo alguien podía equivocarse, cómo alguien podría pecar para acusarle inmediatamente. En este pasaje que estamos viendo, ellos se enteraron de que esta mujer fue sorprendida en adulterio. Algunos dicen que la trajeron desnuda delante de mi Señor. Otros dicen que solo tomó una sábana y medio cubierto, la trajeron delante de todas las personas. Esto da muchas formas de pensar. ¿Por qué trajeron a esta mujer y a la persona que estaba con ella no lo trajeron? ¿Por qué estaban acusando solo a ella y a él no? Cuando a los fariseos, a la gente religiosa, les convenía decir algo, hablaban bíblicamente. Por eso le dicen a nuestro Señor Jesús en el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Le estaban hablando bíblicamente. Ahí se recuerda que Satanás también habla por medio de la Biblia. Ahora explico el por qué.
Cuando mi Jesús fue llevado por el Espíritu, dice que fue tentado por el diablo. Y Satanás le decía, escrito está. Conforme a qué le estaba hablando, con base a la Biblia. Aquí, estas personas estaban hablando con base a la Biblia. Pero quizá se les había olvidado a todos ellos, especialmente a los escribas, a los fariseos, a estas personas que conocían la ley, qué es lo que había que hacer con esta mujer. Pero en el libro de Levítico, capítulo 20, dice en el verso 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí habla de las dos personas, pero en Deuteronomio 22 lo dice de esta manera. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Bien, vuelvo a decir esto. Solo llevaron a esta mujer. La Biblia no da, por así decirle, un historial de esta persona. De hecho, ni se menciona el nombre de ella. Pero quizá estos escribas o estos fariseos sabían de que esta persona cometía estos pecados. Me atrevo a decir, es un pensamiento nada más, no está en la Biblia, que quizá alguno de estos escribas o fariseos en alguna oportunidad le hizo una invitación o le propuso algo a esta mujer y esta mujer se negó a estar con él o con varios de ellos. Y quizá ellos, para vengarse o por despecho, tramaron alguna situación, primeramente para matarla a ella y luego acusar a nuestro Señor Jesús. De repente contrataron a este hombre para que se acostara con ella. Quizá le dijeron, mira, acostate con aquella mujer, vos sabés a lo que se dedica. Y mira, nosotros vamos a estar pendientes ahí. Ya cuando estén ambos ahí en la cama, mira, por medio de un mensajito por WhatsApp, solo nos decís ahora y nosotros sentamos. No te preocupes, nosotros te vamos a defender, solo entramos y te vas huyendo, a vos no te va a pasar nada, pero con ella sí la vamos a agarrar. Entonces, quizá armaron ese plan porque era un complot para acusar a nuestro Señor Jesús. Pero volvemos al inicio. Estos escribas, estos fariseos, estos religiosos, definitivamente estaban juzgando a esta mujer. No solo la juzgaron, sino que de una vez dan un juicio, dan un veredicto que es lo que se tiene que hacer con ella. Y todo lo enfocan bíblicamente, pero ellos se enfocan bíblicamente de lo que les conviene y no agarran los otros pasajes donde también hay una igualdad para el castigo de la persona. ¿Qué dice la Escritura más adelante? Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire qué sabio nuestro Señor Jesucristo, como siempre lo es. Él solo les dice, bueno,
¿Quieren apedrear a esta mujer? No hay ningún problema. Cada quien agarre la mejor piedra, quizás hasta nombre le anotaron ahí con un marcador, y lance la primer piedra todo aquel que esté libre de pecado. ¿Sabe que esta historia se repite hoy en día? Hay personas que tienen su arsenal de piedras, tienen ahí su inventario de piedras y que constantemente las están lanzando. Quizá están tirándole al prójimo piedras de murmuración, piedras de crítica. Quizá lanzan esas piedras de miedo, de maldición. Le lanzan a las personas piedra de incertidumbre, de pobreza, de iniquidad, de pornografía, de juzgamiento. Las personas suelen hacer eso para acusar a las personas inocentes o bien personas que han cometido pecado, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar o criticar a alguien? Por eso mi Jesús les dice, bueno, si ustedes están limpios, vamos pues adelante, tiren esas piedras. Dice la Biblia que desde los más viejos, mire qué ejemplo que las personas viejas, según lo dice la Biblia, personas ya maduras, le estaban dando a los jóvenes, a esa nueva generación. Esto fue público, fue en la calle. Ahí habían mujeres, habían niños que estaban viendo este espectáculo, estaban a la expectativa. ¿Cuál era el veredicto del Señor Jesús? Algunos quizá con sus cámaras, otros ahí en directo por las redes sociales, tomando el mejor perfil de esta mujer, pero enfocaban más al ilustre, a Jesucristo, para ver qué movimiento hacía él. ¿Saben? Mi Jesús se la sabe de todas, porque no hay sabiduría como la que él tiene, porque él es esencia de sabiduría. Trataron siempre de acusarle, de acorralarlo para encontrarle en él algún error. Jamás lo he encontrado, porque él es santo, él es todopoderoso, él es el Hijo de Dios. Él no juzgó a aquella mujer. Escuche bien, él no se dejó llevar por lo que los fariseos, por lo que los escribas, por lo que estos religiosos le dijeron. Hoy, en algunas oportunidades, hay algunas personas que se dejan llevar por lo que otros le dicen. Mira, ya te diste cuenta que doña Chona se le acaba de morir el marido y anda con otro. Mira, yo pienso que antes que muriera, ahí sí que el difunto, ella de repente ya tenía por ahí preparado a otro. Yo también me imagino eso, fíjate, porque tan rápido verá que ya tiene otro acompañante. Ah, esas pláticas suelen darse, pero ¿qué se está haciendo con ese aspecto? Le están lanzando una piedra a esta persona de acusación. La están juzgando por lo que hacen. Se puede dar en el caso de aquella mujer que en alguna oportunidad no utilizaba pantalón, solo vestido. Nunca se había arreglado su cabello. Quizás nunca se había echado un maquillaje en su rostro, ni cuidado sus uñas con alguna pintura. Pero llegó el momento donde esta mujer se arregló, ya usaba pantalones, se arregló su cabello, quizá de otro color, y su maquillaje, que dicen algunas cuando los miran, mira qué fea se ve. Mira ese peinado que tiene, como si fuera nido de pájaros, no le va. Mira esa pintura que tiene, como si fuera un payaso. Empiezan ¿a qué? A criticar, a juzgar.
empiezan a lanzar piedras que no deben de lanzar. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. No hay que partir de lo que una persona dijo. No. Punto número 1. Primero, hay que pedirle dirección a nuestro Dios. Hay que pedirle consejo a nuestro Dios y no juzgar a una persona por sus actos. Aún así, si resultara culpable esa persona, no somos nosotros los indicados para dar un juicio. Todo lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es aconsejar, guiar a esas personas por lo que hicieron, aconsejarles que si cometieron un pecado, no lo vuelvan a hacer. Por eso dice la Escritura claramente que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre no va a prosperar. Esta mujer, estando delante de mi Jesús, internamente se estaba arrepintiendo. Recuérdese que mi Jesús nos conoce a todos nosotros. Mi Jesús, por medio de ese discernimiento que siempre ha tenido, él sabía que en el corazón de esa mujer había un arrepentimiento genuino. Y es que nuestro Dios no mira lo externo, Él mira lo interno. Nuestro Dios no juzga por las apariencias. Nuestro Dios da oportunidades para el arrepentimiento. ¿Qué sigue diciendo en la Escritura? Estamos en el capítulo 8 del libro de Juan. Dice en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire el amor de nuestro Señor Jesús, la bondad, la misericordia que hay en Él. No condenó a esta mujer, no la acusó. Todo lo contrario, le dice: mira, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, lo malo que estabas haciendo, ya no lo vuelvas a hacer. Tienes una nueva oportunidad. Haz de tu vida lo que siempre anhelaste ser: una mujer íntegra, una mujer de hogar. Tienes mucho que dar, pero no vuelvas a caer en ese pecado. Vuelvo a leer. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Me recuerda lo que escuché en cierta oportunidad, que una persona fue a la iglesia, estuvo tan bonito como siempre, esos cultos, esos servicios en la iglesia, y salió feliz, pero muy feliz. Luego, saliendo de la iglesia, le entró una llamada, atendió esa llamada, se recostó donde había un árbol y luego siguió caminando, pero no se dio cuenta que una hormiga le cayó de ese árbol por el cuello, y cuando iba caminando eran de aquellas hormigas coloradas que pican bien fuerte. Le dio un piquetazo. Ahora, le voy a hacer esta pregunta. ¿A usted lo ha picado alguna hormiga? ¿Qué hace cuando lo pica una hormiga? Ya lo estoy viendo. Agarra la hormiga, se le queda viendo y lo vuelve polvito. Pero esta persona que hizo venía tan feliz. Le picó la hormiga así, le dejó una roncha así, pero se la quitó y se le queda viendo a la hormiga y le dice: vete y no piques más. Y la puso en la tierra. Es interesante todo esto, cómo nuestro Dios
en su infinita bondad, en su infinita misericordia, no ve los errores, los pecados de alguien, sino que Dios ve el arrepentimiento. Dios ve las virtudes que hay en cada persona. Pero en el libro de Juan capítulo 5, versículo 5, dice de esta manera: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bien, ¿qué pasó con este hombre? 38 años enfermo, 38 años que no podía movilizarse, toda una vida, pero llega mi Jesús y da una palabra. Y por medio de esa bendita palabra de mi Cristo, este hombre fue sano totalmente. Pero en el capítulo 5, siempre el libro de Juan, dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ese mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Por lo que expone aquí el Señor Jesús, entendemos que la enfermedad que tenía este hombre era consecuencia de algún pecado que había cometido. Y es que sabe, hay pecados que definitivamente enferman. Le voy a decir de esta manera: todo pecado enferma a la persona. Si no le enferma físicamente, lo enferma en sus pensamientos, porque internamente vendrá a resonar aquella culpa o aquel daño que causó a una o a muchas personas. En este caso de este hombre, el pecado, la Biblia no dice qué pecado cometió, pero el pecado que había cometido lo arrastró en su cuerpo por 38 años con esa enfermedad de parálisis que no podía él moverse. Escuche bien, por favor. No vaya a confundir lo que acabo de mencionar. Si usted sabe de alguna persona que está enferma, ya tiene algunos meses o algún tiempo de estar enferma, no le vaya a decir: vos estás así porque tenés algún pecado oculto. No, ya hice la aclaración. En este caso fue específico nuestro Señor Jesús con este personaje, pero van a haber algunas enfermedades en algunas personas, no va a ser necesariamente por algún pecado. Ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto? No hay que señalar a nadie, no hay que criticar a nadie, no hay que ver los errores de otras personas, no hay que juzgar. Así como mi Jesús no juzgó a esa mujer por lo que había hecho, ¿quiénes somos nosotros para señalar al prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para ver los errores de otras personas? Antes de ver los errores en otra persona, primero veamos los nuestros. Primero veamos cómo estamos nosotros. No critique para que no lo critiquen. No haga mal para que usted ese mal no lo reciba. No haga ningún daño para que usted no reciba ese daño. Todo lo contrario. Si usted sabe de alguien que ha cometido pecado, aconséjelo. Dígale: mira,
No te preocupes. Ya le pediste perdón a Dios, Dios ya te perdonó. Acompáñame conmigo a la iglesia para que oren por tu persona. Yo sé que mi Dios te va a levantar. Escuche bien esto. Si usted ha cometido algún pecado, quizá adulterio, fornicación, quizá ha cometido pecado de robo, de pornografía o de cualquier causa, sea el nombre que tenga ese pecado, Dios interviene a su favor si usted se acerca a Él. Dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire qué hermosa esta palabra. El mismo Señor dice, si ustedes cometieron algún pecado, arrepiéntanse. Hay un abogado que nos defiende. No cobra ni un solo centavo. Es el mejor abogado. Lleva miles de casos, millones de casos. Nunca ha perdido ni un caso. Ese abogado, su nombre, Jesucristo. Venga este abogado. Él promete ayudarle. Venga a este abogado, porque escrito está, un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Ese abogado le va a ayudar para que ese pecado que cometió ya no le esté resonando en su mente. Por eso dice en el libro de Miqueas 7:18, lo voy a parafrasear, que mi Dios, nuestro Padre, agarra los pecados de la persona, los tira al fondo del mar y se olvida de ello. A manera que aquel documento, aquel papel donde estaban anotados todos los pecados de las personas, cuando la persona viene a Cristo Jesús, se arrepiente y confiesa su pecado por medio de la sangre de mi Jesús, esa lista de pecados que estaban ahí son borradas totalmente. Esto es para que usted en su casa diga un gloria a Dios, para que usted diga aleluya. Hay esperanza para todo aquel que viene a Jesucristo. Si por alguna razón usted cometió cualquier pecado, hoy es la oportunidad. Este es su momento para que venga a Cristo Jesús. Ahí donde está, haga conmigo esta oración. Padre mío, perdóname por los pecados que he cometido. Pido perdón por aquellos pecados que cometí y que ya no me recuerdo de ellos. En el nombre de Jesús, perdóname. Y hoy vengo a suplicarle a mi abogado, vengo a suplicarle a mi Redentor, vengo a suplicarle a mi Salvador Jesucristo, para decirle que hoy vuelvo con Él, para declararlo como mi único y suficiente Salvador. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme decirle por la palabra que mi Jesús ya le perdonó, que sus pecados han sido borrados, que mi Jesús lo ama y que usted ha sido convertida en una nueva persona. Busque un lugar donde prediquen el Evangelio de Jesucristo, del Espíritu Santo y del Dios Todopoderoso. Si usted está acá en la ciudad capital, en Guatemala, usted nos puede buscar acá a nosotros. Ahí en las redes sociales aparece la dirección donde nos puede enviar algún mensaje. Pero si está fuera de Guatemala, busque una iglesia donde prediquen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús.